Bueno, otra de las propiedades que se pueden medir en un conductor o en una resistencia es la conductividad eléctrica y es muy sencillo, ya que se calcula a partir de la resistividad. Como esto nos viene en tablas, pues si tenemos la tabla de la resistividad, perfecto. Es la inversa, la conductividad es la inversa de la resistividad, ¿vale? Se expresa con la letra sigma, de letra griega también, y se mide siempre en siemens por metro, ¿vale? Siemens dividido por metro. La conductancia G es 1 partido por la resistencia, que es 1 partido por ohmios, y 1 partido por ohmios, es decir, ohmios a la menos 1, son siemens. Luego, en realidad, esto de aquí sería como si hacemos el análisis adimensional, ¿vale? En ρ tenía en el sistema internacional ohmio por metro, luego sigma, que es 1 partido por resistividad, luego tendría 1 partido por ohmio por metro. Y 1 partido por ohmio, 1 partido por R, es la conductancia que se mide en Siemens. Luego es Siemens partido por metro. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, si nos dan esta conductividad del cobre, eh, nos lo dan en milímetro cuadrado partido por metro y ohmios, tendremos que pasar esto a sistema internacional. ¿Cómo lo hago? Pues con un factor de conversión. ¿Qué tengo abajo? ¿Qué tengo arriba? Perdón, milímetro cuadrado. Y esto es lo que quiero convertir a metro cuadrado. Pues pongo abajo milímetro cuadrado para que se me vaya. ¿Vale? Entonces milímetro cuadrado arriba y lo quiero convertir a metro cuadrado. Pues pongo arriba metro cuadrado, pongo un 1 en la magnitud que sea mayor, en la unidad que sea mayor, en este caso el metro cuadrado, pues pongo un 1 aquí. ¿Y cuántos milímetros cuadrados hay en un metro? Pues si en un metro hay 10 a la 3 milímetros, si yo lo elevo al cuadrado, ¿vale? Tengo un metro cuadrado, si yo elevo esto al cuadrado, el 2 multiplica el 3, propiedad de potencia. Si no lo sabéis, hacer un repasito de propiedades de potencia. 2 por 3, 10 a la 6. 10 a la 6 y milímetro al cuadrado, ¿vale? Luego este sería el factor de conversión. Milímetro cuadrado se me va con milímetro cuadrado y metro, el cuadrado del metro se me va con el metro. Luego me quedará ohmio por metro, ¿vale? Haciendo esta división de 0,0175 entre 10 a la 6, pues me queda esto, ¿vale? En ohmios por metro. Y ya puedo directamente calcular su conductividad, haciendo la inversa con la calculadora y me queda la conductividad del cobre, que es muy alta, ¿vale? Es aproximadamente 6 por 10 a la 7. 60 millones de siemens por metro, que es una conductividad bastante alta. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, un óxido metálico, pues se encuentra en 10 a la menos 4 siemens por metro. Con lo que, como veis, es un salto bastante grande. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo que no me voy a detener. Es una mezcla de el cálculo de la resistencia o la resistividad a partir de la resistencia y luego calcular la conductividad, ¿vale? Lo tenéis resuelto, lo tenéis en el campus ya subido. Mi recomendación, ¿cuál es? Por eso no me interesa resolverlo. Que os copiéis el enunciado simplemente sin mirar esto de aquí y mirando los dos ejercicios que acabamos de ver y que lo intentéis desarrollar. Una vez que lo desarrolléis, os venís aquí, miráis el desarrollo que he hecho yo, que os coincide, perfecto, que no os coincide, mirad dónde os habéis equivocado, volver a repetir el ejercicio hasta que os salga bien, ¿vale? Y esta es la manera de que se os queden las cosas y de que si tenéis falta de hacer ejercicios, practicar, ¿vale? Porque si practicáis, no os vais a equivocar. Bueno, pues vamos a pasar a la segunda parte. Vale, la segunda parte vamos a ver
los efectos de la temperatura en la resistencia. Como hemos visto en conductores, si aumentamos la temperatura aumenta la resistencia, pero en semiconductores no tiene por qué. ¿Por qué? Porque aumenta la cantidad de electrones, entonces al final mm, puede ser que en un momento dado sí que tenga un aumento de resistencia, pero ello no quiere decir que luego vaya a tener eh, un decremento de electrones, de intensidad de corriente, dado que voy a tener más disponibilidad de electrones. Entonces, si definimos la resistencia como esa fuerza o esa repulsión que se ejerce a que los electrones pasen a través del material, pues en este caso no se cumple, ¿vale? No aumentaría la resistencia. Sí que es cierto que va a haber mayor número de choques al aumentar la temperatura, pero también voy a tener mayor disponibilidad de electrones, con lo que mm, no es lo mismo que en los conductores. No podemos asegurar que si yo aumento la temperatura voy a aumentar la resistencia. Lo que sí que puedo asegurar en semiconductores es que si aumento la temperatura voy a tener mayor cantidad de electrones y si aumento el número de electrones va a haber más choques y va a aumentar más todavía la temperatura, ¿vale? Y de esta manera al final se va a quemar el semiconductor. Eso sí que lo puedo asegurar, pero el otro no. Bueno, pues los efectos de la temperatura se engloban en esta ecuación matemática, la cual me indica que la resistencia de mayor temperatura, la resistencia de caliente, ¿vale? De ahí la C, la resistencia en caliente a mayor temperatura es igual a la resistencia a menor temperatura con respecto a esta, ¿vale? La resistencia en frío, de ahí la F, multiplicado por 1 más un coeficiente que se llama constante de temperatura o coeficiente de temperatura, como queráis, pero es una constante, coeficiente de temperatura o constante de temperatura, multiplicado por el incremento de temperatura que tenga, ¿vale? La variación de temperatura que vaya a ocurrir entre la temperatura a mayor, perdón, entre la resistencia a mayor temperatura y la resistencia a menor temperatura. Bueno, pues ya lo he dicho, esto, constante y coeficiente, incremento de temperatura, no vamos a poner temperatura final menos temperatura inicial, ¿vale? Nosotros no vamos a poner temperatura final menos temperatura inicial. En este caso vamos a poner aquí final para que no se equivoque. ¿Vale? Esto no lo vamos a poner. Vamos a poner, porque a lo mejor la temperatura final es la fría, dependiendo del camino que sigamos. Entonces siempre vamos a poner temperatura caliente menos temperatura fría. ¿Vale? Y de esta manera no nos va a salir negativo y no nos va a salir, no vamos a poder obtener una resistencia en caliente negativa. Con lo que, o una resistencia, perdón, en frío negativa, con lo que eso no es posible, con lo que estaría incorrecto, ¿vale? Así que siempre vamos a regirnos de esta manera. Temperatura caliente menos temperatura en frío. Unidades. Ya sabéis, resistencia tanto la caliente y fría, a mayor temperatura y menor temperatura, ohmios. La constante o el coeficiente de temperatura como 1 partido por grados centígrados, o grados Celsius, como queráis. Grados centígrados. Bueno, tanto si sois españoles como si sois franceses, que son los que estamos en clase, estamos acostumbrados a esta unidad, con lo que no hay problema. Pero también se puede dar en el sistema internacional, que es en grados Kelvin. ¿Vale? Y ya sabéis, 0 grados centígrados corresponden con 273,15 grados Kelvin. A veces se pone el grado, a veces no. Y esta sería la conversión. Un grado pues serían 274,15 grados Kelvin, etc. Y 0 grados Kelvin son menos 273,15 grados centígrados. ¿Vale? Que este es el límite de temperatura. No hay nada. Bueno, no es que no haya nada menor que esta temperatura, es que no hay nada a esta temperatura.
esta temperatura es inalcanzable, ¿vale? Dado que si la alcanzamos, la materia deja de existir. La materia deja de vibrar, los átomos dejan de vibrar, y si un átomo deja de vibrar, o un electrón o cualquier tipo de partícula deja de vibrar, esta deja de existir, porque deja de haber una fricción con el campo de Gibbs, y al no haber fricción con el campo de Gibbs, deja de haber masa, y por tanto desaparecería. Bueno, pues eso como culturilla general, ¿eh? Me liaré un poco, pero bueno. Esto también, este coeficiente de temperatura también viene tabulado y siempre os lo voy a dar. También os daré la fórmula siempre para hacer el examen, con lo que no tenéis que aprenderos la fórmula. No sirve para nada aprender una fórmula. Bueno, pues estos son los datos. Normalmente vienen en grados centígrados y así os lo daré. Vamos a ver un ejemplo de una resistencia a un hilo de cobre, 20 ohmios, se aumenta la temperatura en 25 grados. Es decir, si nos están diciendo que se aumenta la temperatura, nos están diciendo el incremento de temperatura. ¿Cuánto varía la temperatura? Me da igual a qué temperatura esté. Lo que me importa es su variación de temperatura, ¿vale? Y me están diciendo que aumenta a 25 grados, pues ya sé que paso de frío a caliente 25 grados. Luego incremento de T 25 grados, ¿vale? La resistencia tal está a 20 grados. Si se aumenta la temperatura, indica que esta resistencia, este valor de resistencia, es la resistencia en frío, es la resistencia de menor temperatura, ¿vale? Y me dicen que es de cobre, luego de las tablas saco que este es el coeficiente de temperatura o la constante de temperatura. Y luego ya meto en la fórmula mis datos, tengo la resistencia en frío 20 ohmios, incremento de temperatura 25, constante tal, calculo, miro las unidades, pongo todas mis unidades, grado con grado se me va y me va a quedar en ohmio, como tiene que ser, 21,97. ¿Qué conclusión saco? Pues que si yo aumento la temperatura, aumenta la resistencia. Como veis, paso de 20 grados a 21,97, ¿vale? Y esto es porque es un conductor, que es el cobre. Luego queda ahí demostrado, ¿vale? Este de aquí os recomiendo que lo hagáis vosotros. Es simplemente despejar RF, porque es lo que nos piden, ¿vale? En este caso tenemos una resistencia a alta temperatura. ¿Cuál será su resistencia a menor temperatura? Luego lo que tenemos que calcular es la resistencia en frío o a menor temperatura. Luego hay que despejar de aquí. Para despejar podemos pasar todo este bloque que está multiplicando dividiendo aquí, como lo tengo aquí, ¿vale? Despejo y punto, ¿vale? Siempre me fijo en las unidades y vemos que de 58 ohmios pues paso a 47 ohmios, con lo que la resistencia es mucho menor y voy a tener menos pérdidas. Por tanto, luego nos conviene a todo conductor siempre disminuir su temperatura, ¿vale? Bueno, y vamos a pasar ahora a ver cómo conectamos todas esas resistencias en un circuito, ¿vale? Bueno, tenemos tres tipos de conexión o de asociación. En electrónica se llama asociación. Tenemos, como veis ahí, serie, paralelo y asociación mixta. Donde asociación mixta es una combinación de ambas, de serie y paralelo. Bueno, esto es muy importante, que os quede muy claro. Una asociación serie es aquella en la que conectamos dos componentes, me da igual que sean dos resistencias o lo que sea, por un solo punto. Un solo punto de conexión entre ellos, ¿vale? Luego, ellas con lo que estén conectados por ahí, me da exactamente igual, pero entre ellas están conectadas en un solo punto. Y eso es serie, ¿vale? En paralelo, están conectados entre ellas por dos puntos, ¿vale? Me da igual luego que este se conecte con 27 componentes más, ¿vale? Pero entre ellas están conectadas por dos puntos. Que luego aquí tengo más lo que sea, me da igual. Entre ellas por dos puntos, ¿vale? Siempre nos fijamos conexiones entre ambos. Y luego mixta sería una mezcla de ambos. Sería, por ejemplo, en este caso tenemos una resistencia que está en serie porque está conectada por un solo punto con el resto del circuito, ¿vale? Luego esta resistencia está en serie con todo esto.
Y esto de aquí está entre sí en paralelo porque está conectado por dos puntos, ¿vale? Luego R2 y R3 está en paralelo, R2, R3 está en paralelo, que se puede representar así, R2 paralelo R3, y R1 está en serie con R2, 3, porque está conectado por un solo punto, ¿vale? R2, 3 sería la resistencia equivalente de todo esto, ¿vale? Y eso lo podemos hacer. Podemos representar una gran cantidad de resistencias, el número que sea, con una sola resistencia. Y esa sola resistencia va a englobar todos los efectos de todas las resistencias. Entonces, por ejemplo, aquí en serie, si tenemos R1 y R2, la resistencia equivalente o total va a ser la suma de ambas resistencias, R1 y R2. Por tanto, R total va a englobar todos los efectos de R1 y R2. ¿Vale? Sin embargo, en paralelo, cuando estoy en paralelo que se conectan en dos puntos, la resistencia total o equivalente, que sería esta, y esta sola resistencia, una sola resistencia, me engloba todos los efectos de estas dos resistencias en paralelo, se calcula como la inversa de la resistencia total es igual a la suma de las inversas de cada resistencia. ¿Vale? Sería 1 partido por R total igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2. Con lo que hay que saber un poquito de operar con fracciones, ¿vale? Que lo veremos más adelante, con algún ejemplo y demás, ¿vale? Bueno, vamos a asociar, por ejemplo, en serie dos resistencias. En este caso hemos puesto una fuente de alimentación, una pila, como hemos visto en el ejemplo, lo hemos conectado a dos resistencias y vamos a ver cómo está conectado. Para empezar, la fuente está conectado con el resto por dos puntos, por aquí y por aquí. Luego la fuente está en paralelo con el resto, ¿vale? Y luego si nos fijamos entre R1 y R2, ¿cómo están conectadas entre sí? Pues están conectadas entre sí por un solo punto. Luego R1 y R2 están en serie. Así que puedo aplicar la fórmula de que R total es R1 más R2. Con estos valores, 3,5 ohmios y 1,5 ohmios, me da que la R total es 5 ohmios. Luego puedo representar todo este circuito como este circuito equivalente, que es R total 5 ohmios y mi fuente de alimentación. ¿Cómo están entre ellos? En paralelo, porque están conectados por dos puntos de conexión, ¿vale? Me da igual que pongáis los puntos aquí, que aquí, que aquí, ¿vale? Todo esto es cable. Desde aquí hasta aquí es cable. Aquí ya tengo resistencia y de aquí a aquí es cable. Y aquí tengo mi pila. Luego, me da igual dónde me coloque, ¿vale? Todo esto es cable y el cable en electrónica lo consideramos como que tiene resistencia cero, idealmente, ¿vale? Por tanto, un cable representa un punto. O sea, todo este cable de aquí lo podríamos representar como un solo punto, ¿vale? En electrónica. Bueno, vamos a ver un ejemplo con paralelo, que es un pelín más difícil, pero bueno, no es demasiado difícil. Tenemos aquí dos resistencias de 15 y 5 ohmios, R1 y R2, conectados a una pila, la pila en paralelo con todo el resto, ¿vale? Con el resto del circuito. ¿Y cómo están R1 y R2 conectados entre sí? En paralelo también, porque están conectados por dos puntos. Y como me da igual dónde conecte, como pongo aquí, por ejemplo, puedo representar todo este cable y este cable como si fuesen dos puntos solo, ¿vale? Sería R1 y R2 conectados por dos puntos solo. Con lo que se ve más claramente aquí que están en paralelo, porque están conectadas entre sí por dos puntos, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo calculo yo la resistencia total equivalente? Que quiero al final tener este circuito equivalente. Pues con mi fórmula D, que ya demostraremos más adelante por qué es esta fórmula, de la inversa de R total igual a la inversa de R1 más la inversa de R2. Esto lo puedo hacer con calculadora, pongo mis unidades siempre, pero también lo puedo calcular.
con el mínimo como múltiplo es 15, 15 entre 15 es 1, luego tendría este 1, 15 entre 5 a 3, por 1, 3, luego 3 más 1 es 4, 4 quinceavos, 4 entre 15 me da 0,27 y tengo 1 partido por ohmio, ¿vale? Porque estoy en 1 partido por R. Luego tengo 1 partido por ohmio. ¿Y qué era 1 partido por ohmio? Pues los Siemens. Luego, esto de aquí que estoy obteniendo, este 1 partido por R total, es en realidad la conductancia total, ¿vale? Conductancia estaba dada en Siemens, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer para obtener ohmio? Pues hacer la inversa de esto. Luego hago la inversa de 0,27 Siemens y me da 3,7 ohmios, ¿vale? Bueno, ¿qué conclusión se puede sacar de estos dos ejercicios que acabamos de hacer? Pues si os fijáis, en los valores tengo 15 ohmios y 5 ohmios. ¿Y qué valor obtengo? Un valor mucho más bajo que ambos. Por tanto, cuando yo pongo en paralelo dos resistencias, lo que estoy haciendo es disminuir su valor. Y yo cuando pongo dos resistencias en serie, lo que estoy haciendo es aumentar su valor, ¿vale? Y por eso pongo resistencias en serie y en paralelo, o también las pongo en serie y en paralelo porque no tengo el valor exacto que yo quiero de resistencia en mi laboratorio, ¿vale? Entonces, para conseguir el valor que yo quiero, voy a tener que asociar en serie o en paralelo resistencias para conseguir ese valor, ¿ok? Bueno, estas serían las conclusiones, por tanto, de serie paralelo. Luego hay una serie de truquillos para agilizar un poco el cálculo. Por ejemplo, si yo tengo dos resistencias solo en paralelo, en vez de utilizar esta fórmula, pues puedo utilizar esta otra, que viene dada de aquí. Simplemente al operar esto, pues obtengo esto de aquí, ¿vale? Que se hace muy fácil. Esto simplemente sería R1 por R2. Que lo hago, pero vamos. Queda R1 por R2, ¿vale? Como denominador. R1 por R2 dividido entre R1 me queda R2, más R1 por R2 dividido entre R2 me queda R1 más R1. Si ahora yo hago la inversa de esto de aquí, es decir, tendría que pasar. Caray. Bueno, tendría que pasar esto, la R total pasaría al numerador y el 1 me pasaría al denominador, con lo que me queda R total, y esto igual, ¿vale? Con lo que me quedaría esta fórmula. Bueno, hay mucha gente que utiliza esta fórmula, yo la verdad es que no la utilizo, pero bueno, si os viene bien y agilizáis, pues bienvenido sea. Y luego hay otro truquillo que es cuando tenemos valores idénticos de resistencias, si estamos en serie, pues si tenemos dos resistencias es el doble, y si tenemos n resistencias, pues el valor total será n multiplicado por el valor de una sola resistencia. Y si tenemos en paralelo, pues dos resistencias en paralelo, la resistencia total es la mitad del valor de una de las resistencias, ¿vale? Y esto nos va a venir bien para agilizar algunos cálculos. Vamos, aquí tenéis para que practiquéis un ejercicio con tres resistencias en paralelo, que sería el mismo cálculo que hemos hecho con dos resistencias. Lo tenéis ahí, no merece la pena que nos paremos, que lo realicemos, vamos. Lo podéis hacer, intentar hacerlo vosotros también por vuestra cuenta, copiando el enunciado solo, y luego miráis a ver si os ha salido el mismo resultado. Si no, pues buscar dónde está el fallo, ¿vale? Y este sí que lo vamos a ver, que este sería un circuito mixto, en el cual se combina asociación en paralelo y asociación en serie. Bien, en este caso tenemos tres resistencias, R1, R2 y R3, y tenemos que ver cómo están conectados entre sí. Para empezar, R1, bueno, para empezar, la fuente cómo está conectada. Bueno, pues la fuente está conectado por dos puntos con el resto. Luego la fuente está en paralelo con el resto, ¿vale? Luego, R1, ¿cómo está conectado con el resto? Pues está conectado por un solo punto. Luego R1 está en serie con todo esto, ¿vale? ¿Y cómo está R2 con R3? Pues R2 con R3
está conectado por dos puntos. Luego R2 y R3 están en paralelo. ¿Qué asocio primero? Pues R1 no puedo asociarlo con esto, porque esto es un conjunto de momento. Y no puedo asociar una resistencia con un conjunto de resistencias. Puedo asociar una resistencia con una resistencia, pero no con un conjunto. Entonces, lo primero que voy a tener que hacer es asociar R2 y R3 en paralelo. Que sí que puedo asociarlo. Entonces, primer paso, y esto hacerlo siempre, primero poner los pasos. Primer paso, voy a asociar R2 y R3 en paralelo y a esa asociación le voy a llamar R23. La resistencia equivalente que voy a obtener la voy a llamar R23. En este caso no puedo llamarla R total porque no es la R total de todo el circuito. Es solamente de una parte del circuito. Así que le voy a llamar R23. ¿Vale? Le podéis llamar como vosotros queráis, RA o lo que queráis. Pero yo recomiendo R23 porque así de esta manera vamos a saber lo que me representa esa resistencia. ¿Vale? En este caso me representa el conjunto de la resistencia 2 y la resistencia 3. Y lo pongo aquí esquematizado que voy a asociar en paralelo. ¿Vale? Estas dos líneas significan dos líneas en paralelo. Y luego el segundo paso que voy a hacer es, una vez que ya he obtenido esta asociación, hacer la resistencia total, que sería simplemente la suma y lo represento de igual manera, como la suma de R1 más R23. Lo desarrollo, la inversa, no sé si lo tengo aquí calculado, pero bueno, da igual, lo calculáis. La inversa de 1 partido por 3 y 1 partido por 2 me queda 0,83 Siemens. Su inversa me queda 1,2 ohmios, por tanto la resistencia total será 10 ohmios de R1 más, estaría en este caso 10 ohmios de R1 más 1,2 ohmios de R23 para obtener 11,2 de R total, ¿vale? Y ya tendría mi circuito mixto resuelto. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, yo creo, y la próxima clase vamos a ver ley de Ohm y demás.